tierra de molinos, huertas y queso manchego. Un pueblo en pleno corazón de la Mancha húmeda, en el campo de San Juan, al norte de la provincia de Ciudad Real. Tierra hospitalaria por sus orígenes y por el trato de su gente. En su término municipal mueren los montes de Toledo formando pequeñas sierras. Por el sur, el agua del Jigüela baña el paisaje. Una llanura manchega preñada de tierras de cultivo, cereal, vides, olivos y huertas que durante siglos, junto con la ganadería, han sido el motor económico del municipio. Con una superficie de 226 kilómetros cuadrados y 8.456 habitantes, los orígenes de Herencia no están muy claros, aunque la creación de la villa se remonta a la Edad Media, como así lo refleja su Carta Puebla. Herencia nació al abrigo de la Reconquista y de la mano de la Orden de San Juan en el año 1239, aunque con anterioridad a esta fecha ya se contaba con algunos pobladores. Desde sus orígenes, la base de la economía herenciana ha sido la actividad agraria, hortícola y ganadera. Pero no fue hasta el siglo XVIII, el siglo de las luces, cuando prosperaron pequeñas industrias relacionadas con la ganadería, que fueron muy abundantes en la época decimonónica. Por aquel entonces, la localidad contaba con una importante industria y comercio relacionados con la ganadería, el trabajo de la lana y el curtido de pieles. Las relaciones de Lorenzana de 1782 aportan datos sobre la importancia ganadera de Herencia. En ellas se habla de la existencia de 12.440 cabezas de ganado lanar, entre ellas 7.000 corderos repartidas entre 115 propietarios. En cuanto a la producción, los datos eran de 1.800 arrobas de lana al año y 1.000 arrobas de queso. Los quesos de Herencia son hoy un producto de alta calidad con denominación de origen, premiados internacionalmente y muy valorados por los consumidores. La tradición ganadera se ha mantenido en Herencia hasta el siglo XXI gracias precisamente a la calidad de sus quesos, principal razón de la supervivencia de esta actividad económica. La localidad cuenta hoy con 6 explotaciones ganaderas en el término municipal y otras 4 de ganaderos herencianos en términos vecinos. Para hacernos una idea de la importancia que llegó a tener la industria quesera, en 1965 existían en la localidad 20 queserías. En la actualidad hay 5 industrias dedicadas a la elaboración de queso de oveja, lo que posiciona a Herencia como centro quesero en la provincia de Ciudad Real. Este fue pastor de 7 años, o 9. Sí, se aprendía por el interés que tuvieras. Que no es una cosa como la escuela que te la van enseñando un profesional. Tú eres de ver y de intentar de hacer las cosas. Pero luego por enseñar no tienes ninguna enseñanza, porque lo más que coge cuando vas a ordeñar, claro, te dice el que es mayor que tú, dice, mira, coges así la ugre y este dedo lo pones así y tienes que ir apretando, así, poco a poco. No es escuela, es los esfuerzos que tú te haces. También te regañaban, si hacías una cosa mal. Claro. También te regañaban, a ver. Tenía un chico de 10 años, no necesitas un chico para pastorcillo. Pues sí, necesito un chico, y se iba de pastorcillo. Unos estaban 10 días, otros estaban 10 años y estos estaban, ni se sabe el tiempo. O sea que era la vida. Entonces que ahora los chicos están en la escuela hasta los 18 años, o siempre, y antes un chico no conocíamos la escuela. Yo fui
4 meses en la escuela. Y este igual. Yo no fui a la escuela, a mí me enseñaron a leer en coplas que llevaba mi abuelo allí a Ganao. Tú mejor todavía. Te tirabas allí 3 meses y los mayores te llevaban la ropa, la mudeja, cada 15 o 20 días para mudarte y ducharte cuando llovía. Sí. No había más. Y para almorzar, pues unas gachas, si había gachas, y si no, una onza de chocolate, con un cachejo pan. Esa era la vida de los pastores. Y luego todo el día por ahí con el ganado. Llevábamos un zurrón para llevar la comida y no se nos ocurría nunca echar una botella de agua. Pasábamos una sed de la leche. Si había por allí un gañán o un peón, le decíamos, ¿tiene usted una poquilla de agua? Y nos daba un traguillo de agua. Yo lo veía mal. Los mayores veían mal que un chico echara una botella de agua en el zurrón. Se pasaban muchas calamidades. Todo el mundo. Todo el mundo, pero los pastores yo creo que más. El oficio de pastor era toda una escuela de vida. Una sabiduría y conocimiento popular que han sido transmitidos de generación en generación y que hoy constituyen una parte importante del patrimonio cultural de la localidad. Un claro ejemplo son los chozos, que surgen de la necesidad de protegerse de las inclemencias del tiempo mientras cuidaban del rebaño. Una edificación completamente sostenible adaptada al medio y que aprovecha los escasos recursos naturales del entorno para su construcción. Existen diferentes tipologías de chozos. La mayor parte de los que se construían en herencia eran fijos, aunque existe un modelo que se podía transportar. La materia prima esencial para su construcción era el carrizo para cubrir la estructura y aislar de las inclemencias del tiempo, aunque también podían encontrarse otros fabricados con retama. En cuanto a la forma, los había cónicos y de planta rectangular de unos 3 metros de largo. Había una tercera tipología de chozo, los denominados anderos, landeros o alderos. Su estructura era muy simple, de madera a 2 aguas cubierta con carrizo. Se trata de chozos portátiles, un refugio de pequeñas dimensiones, no más de 1,5 metros de alto por 2 de largo, lo suficiente para albergar a una persona. Desde que mudabas el bardisco, que se mudaba muy a menudo, al compar del bardisco y a Faldero. Pero ahí no dormía más que uno. Nada más que uno para tener cuidado de las ovejas por la noche. Exacto. Porque el bardisco era un corral de haces de leña. Cuando se podaban las olivas, se hacían haces de oliva, que lo comían las ovejas, las olivas, y luego esos haces pelados valían para hacer los bardiscos. Los bardiscos los hacían de maraña. Y de oliva, de hacer de oliva. Eran muy malísimos los de oliva, pero de los de maraña... Sí, pero eso había que ir a segarlas a la sierra. Hombre, es que iban. Es que llegaban en ese tiempo y decían, fulanito y fulanito, veros hasta el bardisco. Si iban hasta el bardisco, había buenas leñas. Y las leñas entonces valían, porque si querías hacer las de maraña te las cobraban, si no era tuya la sierra. Sí, claro. Y entonces la oliva, aunque la pagabas un poco para que te la llevaran hechas bien los haces, pues ya te valía luego para hacer los bardiscos también. Esa ya como la habías pagado, pero las marañas había que pagarlas. Yo los bardiscos que he visto, los pastores, han sido de maraña. Allí en la Vega teníamos siempre, sí. De mi abuelo siempre las he tenido de oliva. Había que ir a la sierra a buscar donde había árboles más grandes, que fueran altos y no fueran muy gordos,
para hacer la estructura. Y luego de ramas más finas se le ponían travesadas que eran donde se iba atando el carrizo, o inea, o retama. Cada uno se hacían, que no solamente se hacían de carrizo, se hacían también de retama. Retama y junco. Y de junco de Las Vegas. Muchas cosas. Y mansiega, de lo que pillabas, hacías la choza. Esto siempre se cogía cuando se secaba el río y se secaba todo, y luego era para quemar en los hornos, esos de Villafranca, para quemar la teja, pero se limpiaba todo el cauce del río. Se tiene que coger cuando ya está granado el carrizo, cuando ya está granado, porque si lo coges en primavera está hecho hierba. De que el río no tenía agua. Entonces, y a veces entre el agua también se metían a segarlo, porque cuando el río, había veces que el río no dejaba de correr y se metían allí a segar el carrizo, que luego salías con miedo de sandijuelas. Las sandijuelas que había. Sí. Todas las casas tenían carrizo debajo de las tejas. Se ponían las maderas, se ponían las contrileras, y a las contrileras ataba el carrizo, que se llamaba enlatal. Luego ya iba encima de la teja, cogía con barro. En Villafranca había muchos tejeros y quemaban con el carrizo, con carrizo, todo lo que pillaban, mansiega, todo lo que había en el río. Se lo llevaban, como era para quemarlo, y con eso quemaban la teja. Quemaban el barro con el que hacían la teja. Y se usaba también para los hornos de yeso. También quemaban la piedra de yeso con broza. Esto le decían broza. Carrizo es que cogían todo. No era carrizo solo. Esos es que cogían todo. Limpiaban el río y dejaban el río más limpio que nada. Y cuando venía el agua, venía transparente, corría que la vía... En fin, una película que ya no podemos repetir. Otras veces, como estaba más seleccionado, no había tanta broza de un año para otro, pues se cogía, el carrizo estaba más limpio. Todo estaba más limpio, la inea estaba más limpia. No como aquí, que mira qué brozales hay, de carrizo seco abajo, de un año, de otro año. Eso como la inea, cuando se cogía para trabajar, se dejaba así en el cibanto del río, y lo dejaban a lo mejor 6 o 7 días. Cada uno sabía los que tenía, nadie se tocaba un carrizo del otro, de los que tenía. Y cuando eso ya lo hacían mañas, que se llamaban mañas, y lo llevaban a venderlo a los almacenes de la construcción y todo eso. Y claro, luego que los albañiles iban allí a comprar. Véndeme tantas mañas. 3 mañas, 5 mañas, depende de lo grande que hicieran los tejados, así se llevaban de mañas. Para dar estabilidad a la estructura, se cavaban los hoyos en los que se enterraban los pares, previamente atados de 2 en 2 con cordeta de esparto. Este atado iría en lo que posteriormente sería el caballete o cumbrera. Una vez que todos los pares se encuentran atados y los hoyos cavados, se levantan, se introducen en los agujeros y se nivelan a ojo. La parte trasera del chozo posee en planta una forma curva, por lo que es necesario, una vez puestos los pares, incorporar un gran madero también enterrado desde el suelo hasta la unión superior del último par y con la misma inclinación que estos, con el objetivo de dar esta forma redondeada. Los que lo hacían para una temporada lo hacían con cualquier cosa. Encontraban algo por ahí, pero se encontraban poco otras veces. Porque había mucha gente
que cuando se caía por ahí algo, pues se caía un poco de leña en el camino y lo cogían para la lumbre, porque esto se quemaba. Había chozos de estos que vivía el mayoral con la mujer y criaban allá a los hijos. Y luego había otro al lado, o cerquita, de los pastores que dormían allí a todos juntos. Los últimos chozos de mi familia fueron ahí en la sierra, y mi abuelo hizo unos porches allí, que le llaman los porches de Carpuela, y ya se tiraron, ahí serían casi los últimos chozos de por aquí, de esta zona. Se necesita por lo menos de 10 a 12 días solamente para hacerla. Pero ten por cuenta que antes había que secar el carrizo, claro. Había que acarrear el carrizo con los borricos, se ponía una a cada lado y otros 2 o 3 encima, y todo eso se llevaba tiempo, se llevaba días. Pero luego en hacer las cuerdas, que había que hacerlas todas a mano, se llevaba muchos días de hacer cuerdas. Ibas con el ganado, ibas haciendo cuerdas para luego la choza. Se iba haciendo el sogueo, cuerdas largas, con el fin de tener patal, porque entonces no había guitas. Y había que hacer las cuerdas. El esparto se tenía 21 días en el agua, luego se machacaba con una maza de madera encima de una piedra para hacer las tomizas que le decíamos. Venga, vale, ahí nos vale. Ahí nos vale, ya llevamos la medida del carrizo. Va aquí atado en la primera cuerda. Luego se pone el otro carrizo atado en la otra cuerda y aquí se vuelve a atar a esta cuerda, con el fin de que el aire y todo eso no se lo lleve. Entonces por eso va la doble cuerda. No es para el mismo carrizo, sino para el que baja de arriba. Y ahora ahí tenemos que poner donde vamos otra doble cuerda y luego otra al final. Entonces, que si pusiéramos días para hacer una choza, se nos va un mes para hacer una choza. Sí. Una persona y otra que te ayude de vez en cuando. La cubierta siempre se efectúa desde el suelo la cumbrera, siendo el primer paso la construcción de un zarzo mediante el enlatado, construido directamente sobre la estructura. Poco a poco se van colocando los puñaos o manojos de carrizo de unos 6 o 8 centímetros de diámetro, uno a continuación del otro, cosiéndose a mano a la estructura con cordeta de esparto. El carrizo aísla mucho. Esa choza cubierta bien de carrizo ni tiene frío ni tiene calor. Solían poner una parte encima, que es la que cuando se tenía muy deteriorada, se quita muy fácil, porque ya lleva los atados muy separados, y se le pone otra nueva encima. Este cosido se realiza por capas, primero la más cercana al suelo en todo el perímetro del chozo, para después seguir hacia la cumbrera, teniendo en cuenta que el enlatado superior debe montar sobre el anterior, para así poder evacuar el agua de lluvia. En la parte del carrizo que se apoya sobre el terreno, se arrimaba tierra con la ayuda de una azada, tanto fuera como en el interior del chozo, con la intención de evitar la entrada de agua y la humedad. El caballete está hecho montando unas mañas encima de otras, pues como se hace cualquier caballete de teja. Entonces se va montando unas mañas sobre otras y se va atando en los mismos atados de dentro para que no se vea la cuerda por dentro. Y se va haciendo un zigzag por dentro que no se ve y arriba van en línea recta. Y se montan
casi las mañanas enteras, para darle mucho cuerpo y que no se moje. Ya lo que escurre ya por los carrizos y un carrizo sobre otro, y las aguas prácticamente no se moja el chozo. El caballete es una pieza muy importante para que escurra sobre los carrizos. Hasta que hacías la choza muchas veces se dormía al raso. Se ponían las chozas donde había los ganados que estaban en el campo, porque había otros ganados que estaban en el pueblo y salían a pastar al campo, pero los que estaban no tenían terreno, porque entonces los terrenos los adjudicaba el ayuntamiento a X ganaderos, ¿verdad? Sí, sí. Y había muchos que no tenían ganado, pero no tenían terreno. Tenían que buscarse una finca, por ejemplo, la Sierra de la Sevillana, la Sierra de las Tres Fuentes o tal. Entonces, aquellas familias, para poder vivir allí con los animales, tenían que hacerse los guardiscos y hacerse las chozas para vivir. Hasta que luego ya fueron haciendo casas y ya iban a la casa y las chozas fueron desapareciendo. Creo que mi abuelo, hasta que hizo los corrillos allí en los Carbaches, debieron de dormir en chozas, ¿eh? Habitarían en chozas, sí. Allí había chozas. Allí, antes de tu abuelo, estuvo uno con una familia muy grande. El año 30 cayó una nevada así de grande. Se le murió la mitad del ganado allí en un guardisco. En el guardisco, de frío. De frío y claro, y hambre. Y allí habitaban en chozas todos y era un mayoral que tenía 5 hijos. Y otros 2 o 3 pastores que estaban. Su padre de Pedro estaba allí con él. Y tenían 4 o 5 chozas. Para las viñas y los meloneros hacían chozas también así de este estilo, más pequeñitas, para estar una persona allí o 2. O sea que chozas creo que habrá habido en toda la zona. En toda la zona. Y donde ha habido ganados ha habido chozas, o así de este tipo, o redondas, o... En fin, cada sitio se han hecho de una manera. Hay un refrán o un dicho que dice que el 25 de mayo dijo la oveja al pastor: bájame de la montaña y llévame a la labor. Quiere decirse que cuando estaban allí en aquellos chozos, si eras en la sierra, pues durante luego el verano no había comida en la sierra, porque se seca el pasto y tenían que bajar a las tierras, donde había rastrojos y las ovejas comían en los rastrojos. Y no era todo el año. Tras el enzarzado se realiza una segunda capa de carrizo con el mismo procedimiento anterior, pero con puñados más grandes, de unos 20 centímetros de diámetro. En esta segunda cubrición, para cerrar todo tipo de huecos, cada maña montará un par de centímetros sobre la anterior y el resultado depende enormemente de la pericia y la destreza del constructor. Si no montamos una sobre otra, cuando tiramos de la cuerda, si tiramos de esta para acá y de la siguiente para el otro lado, se nos queda una abertura. Entonces, cuando cogemos así, lo que hacemos es unirlas una con la otra. Y yo, en vez de meterla así, la meto por aquí, esto al tirar luego de aquí se me abre. Entonces, si yo cojo aquí, esto se me queda cerrado. ¿Veis cómo se queda cerrado? Ese es el sistema.
realizar esta segunda capa, así como las sucesivas en caso de que las hubiera, el cosido se realiza en esta ocasión empleando una aguja de hierro llamada cosera, larga, de unos 15 centímetros, curva para poder coger más o menos carrizo e introducirla por diferentes lugares y totalmente aplastada para que las puntadas afecten lo menos posible al carrizo. Como ves, coses así y al pinchar, ves, te sale así por la otra pleita. Si es que el carrizo es muy duro, ¿ves? Si no tuviera la curva, no te salía. Por eso tenían que ser curvas. Además, en este revestimiento, los puñados de carrizo que se colocaban se ponían hacia abajo para facilitar que el agua cuando lloviera escurriera, teniendo en cuenta que cuanto mayor fuera el grosor de los puñados, más impermeabilizaría el interior y lo protegería del frío y las inclemencias del tiempo. Coronando el chozo, en todos se hacía una cruz para protegernos de las enfermedades, tanto a los animales como a las personas. Era una creencia que había de protección. Había puertas de carrizo que se hacían también con los palos, que se abrían de medio lado. Entonces abatían. Yo he visto chozas con puerta y con zarzo. El zarzo lo escurrías y la puerta abatía para un lado. Y a esa le puedes poner una puerta. Sí. Pero bueno, la hemos hecho más... Que no, que ya está así mejor. Más de zarzo. Y los camastros se hacían con palos igual, se cojaban los palos, pues prácticamente como está este hecho, está un poco más moderno porque son maderas ya cuadradas, entonces se hacía con maderas que se cortaban en el campo y se ataban con cuerdas, tampoco había clavos para clavarlas, y se ataban con cuerdas. Luego la cama se hacía con unas sacas que había, que son jergones de estos, eran de la misma tela de esto, y estaba cosida tanto en los lados, y luego arriba se ataba con una cuerda, porque la paja había que cambiarla, pues a lo mejor cada mes o cada dos, porque de acostarse la paja se hacía tierra, se ponía muy fina, entonces había que tener cuidado de cambiarla. Y en estos así había algunos que no tenían el camastro era para el mayoral y normalmente para el ayudaol había 2 camastros. Y los demás tenían el jergón en el suelo, aunque luego después cuando se levantaban los ponían encima del camastro para que hubiera más sitio en el chozo y dormían, los tiraban en el suelo. La materia del suelo, pues siempre terrizo, siempre era terrizo. Había veces que se mojaban un poco y era muy malo de secar. Se echaba una lumbrecilla muy pequeña en el suelo para que no levantara llama y se secaban las cosas. Luego esto valía pues para dejar cosas debajo también. Se metían aquí, se metían cosas debajo, se metía que si la botija, por ejemplo, del agua. Aquí bebíamos todos, sacábamos la botija y bebíamos todos, pero pues había que tener cuidado porque no se rompiera, que esto es barro, pues te rompía la botija te quedabas sin agua. Esto es para atarnos los peales de los pies. Se va sacando la lana, así poquito a poco. Esta era la forma de tejer. Luego en el chozo se colgaba, aquí en un gancho del medio para que los ratones no bajaran, aquí colgábamos lo que era el poco tocino que teníamos, el chorizo y las cosas así, porque los ratones siempre andan muy bien por los carrizos. Y tenía la lata, porque al llegar a la lata el ratón caía y no nos comía. Esto es tila.
Esto, pues si te ponías un poco nervioso por lo que fuera, pues te tomabas una tila. Y ahí teníamos también otra hierba que se criaba, hierba coliquera. Te dolía la tripa, cocías un poquito de hierba de esa y eso era como mano santa. Por lo menos te se quitaba el dolor. Se colgaban las garrotas porque cuando salías que sentías algún ruido, enseguida cogías la garrota y salías a ver qué era la defensa que tenías. Y aquí hacíamos vida, es que esto era nuestra casa, esto era nuestra casa. Aquí llegabas y te sentabas para comer, estabas aquí, te sentabas para comer, los otros se sentaban en las sacas que tenían ahí, en las sacas, se ponían en los serijos, que teníamos 4 o 5 serijos también, y el mayoral que se ponía normalmente así en su esta, cuando terminaba, mientras que se iban a fregar el caldero tal, decía, yo me voy a echar un rato, y ya estaba. Al igual que sucedía con las construcciones, los pastores crearon una gastronomía de subsistencia que aprovecha los productos propios de su oficio, como la leche, otros básicos como el pan y, en el caso de herencia, los procedentes de la huerta. Algunos de estos platos han pervivido y forman parte de la gastronomía popular castellano-manchega, como las migas de pastor, el pisto manchego o la caldereta de cordero. Otros, menos conocidos y más arraigados a un territorio concreto, solo perduran en la memoria de quienes se dedicaron al pastoreo. El plato a uno le gustó mucho y le dijo, estos parecen besos de una pastora que dan unos besos que encantan. Y se quedó con besos de pastora. Los ingredientes son muy sencillos, no nada más que patata frita, se aparta la patata cuando ya está frita y entonces se le añade el añadido que previamente se ha hecho de ajo confitado y pimiento choricero. Y luego cuando todos esos ingredientes los mezclas con una poquita leche de cabra, cubres la patata de leche y en cuanto que da un hervor, ya está. Listo para comer. Es un plato muy sencillo de hacer y a la gente le dice que está muy rico de comer. La vida y las tradiciones de los pastores han dejado una impronta en herencia que perdura hasta nuestros días. Una larga historia de sabiduría popular con un valor incalculable. Un patrimonio inmaterial que no debería perderse, porque la memoria de este oficio forma parte de las raíces de esta singular tierra manchega.